Hola a todas y todos los amigos de La Legal, hemos vuelto aquí el bandejero de este programa, quien les habla, Alexis, y JP, nuestro experto y dueño de la sapiencia legal que da origen a este programa. Bueno, después de varias semanas fuera de la radio, por razones técnicas, hemos podido al menos encontrar este espacio de solución y grabar este programa. No es el formato que más nos gusta porque parte de la riqueza de la legal es que podamos interactuar a través del chat. Sin embargo, igual vamos a estar revisando los comentarios que nos pudiesen dejar en el chat de la plataforma en la que están revisando o mirando este programa, y vamos a tratar de contestar aquellas dudas que puedan surgir de esta interacción que vamos a hacer con Juan Pablo, en donde hoy día vamos a revisar, como lo habíamos anunciado con bastante antelación, el cómo, cuándo y con quiénes formar un sindicato. La idea es ver un poco el ABC de la sindicalización, el cómo levantar esta organización tan necesaria hoy día para los trabajadores y las trabajadoras como contrapunto en la toma de decisiones y la gestión del poder en el mundo del trabajo. Así que bueno, le doy la bienvenida, le agradezco a todas y a todos quienes nos han visto en programas anteriores, quienes esperaron y comprendieron los problemas técnicos que hoy día nos tienen en este formato. Y bueno, le invitamos a participar con nosotros a través del chat con sus consultas respecto de este tema o cualquier otro tema de índole legal bajo el alero de lo laboral. Así que Juan Pablo, te doy la bienvenida y te dejo las palabras de inicio para este programa. Hola, compañero Alexis, saludo a todas las compañeras y compañeros. Como ya indica el compañero, hoy veremos el comienzo, la primera parte del derecho colectivo, fundamentalmente, y comenzando con los requisitos para poder crear un sindicato. Y ahí vamos a ir viendo diferentes temáticas que creemos que puedan ser de interés de los trabajadores en el ámbito del derecho colectivo. Vale, en este sentido, JP, yo creo que lo fundamental es saber o conocer a cuántos trabajadores como mínimo necesitamos para poder levantar una organización sindical en aquellos lugares donde no la hay. Claro, estos son los conocidos quórum. El número de trabajadores que se requieren están regulados en el Código del Trabajo, fundamentalmente en el artículo 227 y también en parte en el artículo 228. Y comienza señalando este artículo la regla general, que indica que una empresa con más de 50 trabajadores, al menos lo tienen que constituir 25 trabajadores en un sindicato que representen el 10% de todos los trabajadores de la empresa. Sin embargo, después se establece una excepción en el caso de empresas donde no hay sindicato, que pueden conformar este primer sindicato 8 trabajadores, con la exigencia que en el plazo de un año contemple el número, el quórum requerido. Después, en el inciso siguiente, en el párrafo siguiente, se señala que una empresa con menos de 50 trabajadores pueden constituir el sindicato 8 trabajadores que representen al menos el 50% de todos los trabajadores de la empresa. Y finalmente, en este artículo se indica que los requisitos para una sucursal de un establecimiento de una empresa que pueden constituir el sindicato 25 trabajadores, siempre y cuando representen al menos el 30% de los trabajadores de ese establecimiento. Eso es el artículo 227, y después el artículo 228 indica que en todos los otros casos que no están contemplados en el numeral anterior, en el artículo anterior, se requiere un mínimo de 25 trabajadores. Esos son los quórums. Perfecto, entonces, bueno, vamos a colocar aquí en el chat los artículos que mencionaste para que igual los trabajadores y las trabajadoras que quieran lo puedan revisar, sobre todo analizar con detalle el tema de los quórums, pero quedarnos con el número 8, quizás aquí en nuestra cabeza, así como con 8 trabajadores podemos levantar la organización, aun cuando no se cumplan con las cuotas necesarias, pero la ley nos entrega el plazo de un año para que estos 8 trabajadores logren convencer y afiliar al resto de trabajadores suficientes para cumplir con estas cuotas que señala la ley y por tanto formalizar la existencia del sindicato. Así que ahí vamos a dejar la invitación y como ejercicio mnemotécnico, el que los colegas, los compañeros y las compañeras se queden con el número 8 ahí como un valor
mágico para la constitución Sí, del sindicato. Pero claro, con la precisión de que 8 en el caso de que no haya constituido otro sindicato en la empresa. Se establece 8 y el requisito que en un año complete en el quórum. Perfecto, excelente ahí esa precisión técnica. Ahora, yo creo que todo el mundo sabe que cuando se conforma un directorio, se conforma un sindicato, el sindicato tiene una directiva. ¿Cómo podemos, en esta primera vez que se conforma un sindicato, cómo se hace para sancionar quiénes o cuántas personas conforman esta directiva? Sí, muy bien. Es importante que cuando se constituye el sindicato se concurre a una asamblea. Se cita a una reunión que se llama formalmente una asamblea. A esta primera asamblea de constitución del sindicato, todos los trabajadores que concurran son candidatos para formar el directorio. Después es distinto cuando hay otras elecciones más adelante, se tiene que presentar lista, cuentan con un fuero determinado, no más allá de 15 días antes que le avisen al empleador. Pero para la primera constitución, todos los trabajadores que concurran son candidatos. Y ahí también se hace, respecto al número de directores, la distinción entre la cantidad de trabajadores que conforma el sindicato. Para sindicatos con menos de 25 trabajadores va a tener solo un director. El director va a ser el presidente y va a representar para todos los efectos legales al sindicato y él va a contar con el fuero. En los otros casos, que sean sindicatos con 25 o más trabajadores, va a tener el número de directores que los estatutos establezcan. Sin embargo, solo algunos van a contar con el foro. Y entre las más altas mayorías se va a elegir el cargo de presidente, de secretario y tesorero. Para determinar los números de fuero también va a depender de la cantidad de trabajadores que contenga el sindicato. Entre 25 y 249 trabajadores que conformen un sindicato van a ser 3 directores los que van a gozar de fuero. Entre 250 y 999 trabajadores van a ser 5 los directores. Entre 1000 y 2.999, bien específico el número, van a ser 7. Y sobre 3.000 trabajadores son 9 directores. ¿Ya? Entonces, para hacer un pequeño resumen, eso es importante porque sobre 25 trabajadores pueden tener la cantidad de directores que establezca el estatuto, pero solo en relación a estas mayorías van a ser los que van a tener fuero, que eso es lo relevante, porque un director, para poder ejercer de forma autónoma y tranquila sus funciones, necesita estar respaldado por el fuero. Ahí, JP, yo creo que la pregunta que viene de cajón es respecto de qué es el fuero. Esta cuestión es importante, porque quienes estamos en el mundo del trabajo y de la organización de los trabajadores, llama la atención que hay muchos y muchas trabajadores y trabajadoras que desconocen la existencia de los fueros en la gestión sindical o en la acción sindical. E incluso en algunos casos hay compañeros que desconocen hasta qué es exactamente un fuero sindical. A ver si podemos contarle un poco a estos colegas, a estos compañeros, de qué se trata, y por ahí también matizar aquellos mitos que puedan tener algunos ciudadanos de a pie, como me gusta decirnos, a los que no venimos del mundo legal. Sí, el fuero en términos sencillos es una protección. Es una protección de la que está investido el trabajador y que impide que el empleador lo despida. Primero hay que hacer la distinción de que en términos generales todos los trabajadores que concurren a esta asamblea para conformar el sindicato gozan de fuero desde 10 días antes de esta asamblea hasta 30 días después que se realiza la misma. Y en esa asamblea, cuando son elegidos los directores desde ese momento, los directores gozan de fuero. Esta protección es el impedimento para el empleador para que sean despedidos. Gozan de fuero por todo el tiempo que estén en su cargo y hasta 6 meses después en que han cesado sus funciones. Estos 6 meses tienen las siguientes excepciones. Siempre y cuando no hayan cesado en sus funciones por la censura que haya realizado la asamblea del sindicato, o que no haya cesado en sus funciones por una resolución judicial
o por el cierre de la empresa. Fuera de esos casos, el trabajador, el dirigente sindical va a estar cubierto por este fuero que el impedimento para ser despedido por el empleador y hasta 6 meses después que haya cesado en sus cargos. Perfecto. Oye, JP, aquí me surge una duda operativa, por cierto, desde la dimensión legal, porque ya, a ver, somos trabajadores de una empresa, y ojo aquí que el sindicato es bueno hacerlo, estén a gusto o no en la empresa. Generalmente por ahí uno escucha a los vecinos, ¿cierto? A los amigos decir, no, cuando están quemados en el trabajo, así, no, voy a armar un sindicato como que fuera una suerte de vendetta al empleador, que puede ser, digamos, pero en definitiva, si nosotros estamos a gusto con un empleador, también es bueno que los trabajadores tengan formas de organización que permitan que aquello positivo se mantenga en el tiempo por parte del empleador y garantizar también cierto crecimiento o desarrollo de los trabajadores en distintos ámbitos del quehacer personal y profesional. Entonces, ojo ahí que el tema del mundo del sindicato no solamente es una plataforma que pretenda hacerle la guerra a la patronal, es una de sus funciones, por supuesto, pero hay circunstancias en las que de todas maneras es bueno asumir la defensa de ciertos derechos adquiridos por la práctica, o derecho consuetudinario, no sé, ahí tú me vas a corregir o precisar ese concepto, pero mi pregunta iba por otro lado. Ya sabemos que podemos hacer el sindicato con los matices que tú planteaste, al menos con 8 trabajadores inicialmente, que vamos a contar con una protección o un fuero, ¿cierto? En el proceso de constitución y hasta 30 días posteriores a la constitución del directorio del sindicato. Pero la pregunta es, ¿esto es un acto formal? ¿Cómo lo constituimos legalmente? ¿Qué tenemos que hacer para que estos 8 trabajadores, esto o más, decididos a levantar la organización, podamos ser reconocidos como tal por la autoridad y por el empleador? Sí, es un acto formal. Lo que tiene que hacer el grupo de trabajadores, que ya están decididos, y como tú dices, siempre es bueno que estén organizados colectivamente en la forma más eficaz para defender y representar sus derechos. Lo primero que tienen que determinar es que si cumplen con los requisitos del número de interesados para configurar el sindicato de acuerdo a los quórums que ya dijimos. Y después de eso, van a la inspección del trabajo a pedir una hora con un funcionario. Se puede hacer también ante un notario, pero lo ideal es la inspección del trabajo. Se ponen de acuerdo, se solicita una hora para en un día y horario determinado concurra este ministro de fe. Puede ser en cualquier lugar, en un domicilio, en una junta de vecinos, incluso puede ser en la dependencia de la empresa fuera del horario de trabajo. Y acá se desarrolla la asamblea en este acto, se levanta un acta con todos los asistentes, que tiene que ser firmada por el ministro de fe, y también es muy importante como un dato que para este acto, también todos los trabajadores que ya estén decididos a formar el sindicato, tienen que tener un borrador o en realidad ya tienen que tener listos los estatutos con 2 copias. Entonces ahí es fácil conseguir ese formato de estatuto y ahí obviamente tienen que cambiar todo lo que sea relevante y que corresponda modificar, porque esas dos copias de los estatutos tienen que ser firmadas por el ministro de fe. Y después, en un plazo de 15 días a más tardar, se tiene que depositar esta acta y las 2 copias firmadas de los estatutos en la inspección del trabajo. Y a partir de ese momento es que el sindicato goza de personalidad jurídica. Esa es la formalidad. Perfecto, son 15 días después de que va el ministro de fe. Claro, 15 días a más tardar después que se realiza la asamblea. Y en la asamblea participa el ministro de fe. Perfecto, perfecto. Y entonces, está bueno ese dato porque, insisto, en esta suerte de mito urbano, en general, uno escucha, ¿cierto?, que tenéis que hacer todo como medio por debajo cuando vaya a constituir un sindicato y como que la gente todavía temerosa busca como que el empleador no se entere
de quienes están participando en la configuración de esta organización. Entonces, podríamos perfectamente coordinar con el ministro de Fe el juntarnos en el lugar donde almorzamos, por ejemplo, y constituir ahí la asamblea, el ministro de Fe se apersona y se cumple entonces con el ritual jurídico y legal de constituir la asamblea y por tanto entregar los estatutos, ¿no? Claro. O sea, en el fondo todos los trabajadores que concurren están protegidos por el fuero. Obviamente, siempre y sobre todo se crea esta incertidumbre porque pueden haber conversado, no sé, unos 20 trabajadores que están decididos a formar el sindicato, pero el día de la asamblea no llegan todos, entonces ese puede ser un problema. Pero claro, desde que se realiza exitosamente la asamblea, se realiza el depósito de la inspección, ya el sindicato cuenta con todas sus formalidades de existencia, goza de personalidad jurídica. Y también después de esto se tiene que avisar en 3 días al empleador, o sea, el empleador igual se va a enterar, si de hecho no se le puede ocultar. Pero lo ideal es que los trabajadores estén bien decididos y que se pueda realizar de buena forma la asamblea. Ya, perfecto. Ahí una pregunta, Juan Pablo, respecto de los estatutos. ¿Existe un periodo de carencia con los estatutos originales respecto de cuándo se pueden realizar modificaciones posteriores al reconocimiento de esos estatutos por parte de la Inspección del Trabajo y por tanto del reconocimiento del sindicato? Lo importante, como señalábamos, que al momento de constitución del sindicato tienen que ya tener definidos los estatutos con los que van a comenzar. Lo tienen que tener con 2 copias. Después se constituye a los 15 días que se hace el depósito, tiene personalidad jurídica, empieza a funcionar formalmente el sindicato y entran en rigor también los estatutos. Y no hay un plazo de carencia, tiene que cumplir los requisitos, sí, para la modificación del estatuto, que tiene que ser llamarse una asamblea extraordinaria y tiene que votarse con la mayoría absoluta de los miembros del sindicato con derecho a voto. Todos los trabajadores del sindicato tienen derecho a voto mientras estén con su cuota, el pago de su cuota sindical al día. Y ese es el único requisito para la modificación de los estatutos. Y tener los estatutos bien elaborados es muy relevante. En los estatutos se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores del sindicato. Se establecen también los requisitos para ser nombrado director. Se garantizan elementos para permitir la libertad de opinión en el sindicato. Y también un elemento muy importante que fue una reforma del año 2016, que se modificó sustancialmente el derecho colectivo, es que se tiene que garantizar también los sindicatos que tengan participación de trabajadoras, al menos 1/3 en el directorio tiene que estar configurado por mujeres. Y los estatutos tienen que garantizar esos elementos para que contemplar esta configuración del directorio. ¿Eso es para todo evento, JP? Esta cuota de participación. O sea, si el sindicato tiene mujeres, sí, siempre tiene que haber al menos una mujer en el directorio, tiene que ser 1/3. Pero me refiero si no del total perdón, del total de trabajadores afiliados, existen, por ejemplo, solamente 2 trabajadoras. Una de ellas va a tener que conformar el directorio. ¿Y si existe solo una? Va a tener que ser esa. ¿Sí? ¿Forzosamente? Sí. Ya, perfecto. Si no, si se dice que al menos 1/3 tiene que estar configurado por trabajadora. Y de hecho, al momento de negociar colectivamente, también la comisión negociadora del sindicato también tiene que estar constituido por una mujer, y ella tiene un fuero especial en ese evento, pero esa es otra materia de la negociación colectiva. Sí, claro. Oye, bueno, yo sumarme a la reflexión de la importancia de los estatutos. Si bien es cierto, y aquí también hoy por hoy la tecnología nos permite a todos tener al alcance de la mano ciertos documentos base, como lo planteabas tú, JP, así como, bueno, vamos a armar un sindicato, necesitamos estatutos, y claramente uno puede encontrar ahí en la web estatutos tipo que nos permita al menos subsanar la urgencia y cumplir con el requisito. Pero es importante que estos trabajadores que están decididos a conformar la organización
en esa instancia no solamente discutan la necesidad de conformar un sindicato, sino además cuáles son las premisas fundamentales de la democracia interna que esperan para el sindicato. Ahí me imagino hay estatutos que son más flexibles que otros respecto de, por ejemplo, levantar mociones disciplinarias respecto de un socio o de una socia, o de un director o directora del sindicato, o la remoción, la movilidad de un director. Me imagino que esas cuestiones son materias sobre las cuales los trabajadores debiesen poder reflexionar a la hora de seleccionar un documento tipo, o en otro caso, el plantearse la posibilidad de reformar los estatutos que dieron origen al sindicato. Sí, es muy importante que contemplen bien cuáles van a ser los estatutos. Sin embargo, en general el derecho colectivo chileno no deja mucho marco de libertad o de acción a la autonomía colectiva, en el sentido de que está extensamente regulado todo en el Código del Trabajo. O sea, jamás un estatuto puede ir en contra de lo que establezca la ley o un artículo. Entonces, en ese sentido, el marco de acción es bastante limitado el que tienen los trabajadores, los que desean configurar el sindicato para elaborar el estatuto. Tiene que ceñirse básicamente a la ley. Por poner un ejemplo, el caso de remoción de los directores no es como se le pueda ocurrir a los trabajadores que quieren formar el sindicato y pueden inventar algún requisito. Está regulado en la ley por medio de la censura y se establece cómo opera la censura. Ya que lo señalaste, que puede ser un tema muy relevante, vamos a hablar que cómo sacar a un director sindical. Eso está regulado en el Código del Trabajo y, como ya lo indicaba, es por el medio de la censura. Y por la censura de la mesa directiva se aplica a todos los directores, no es a uno solo. O sea, si piensan, no sé, el tesorero está cometiendo actos de corrupción, se presume que está cometiendo actos de corrupción, tienen que censurar a todo el directorio, no solo a un miembro. Y para eso se tiene que convocar a una asamblea extraordinaria por al menos el 20% de todos los trabajadores del sindicato. Y ahí con mayoría absoluta se vota la censura. También tiene que hacerse una publicidad con 2 días de anticipación a esta asamblea. La votación tiene que ser ante un ministro de fe. Y lo otro también importante es que no pueden participar en esta votación de la censura miembros del sindicato que no tengan más allá de 90 días de antigüedad. También no es para promover mecanismos de socavar solamente una directiva sindical, porque son, no sé, pues, trabajadores que se unieron hace 5 días y ya vamos a censurar a este director. Entonces, y eso a modo de ejemplo, así está muy regulado toda la forma de organización del sindicato. Perfecto. Ahora, entendamos también que existen necesidades dentro del sindicato, que por ahí alguno lo habrá escuchado, que es como los gastos de representación sindical, por ejemplo. ¿Cómo se financia al final un sindicato? Todos los sindicatos necesariamente requieren de un financiamiento. La ley lo contempla, lo regula. ¿Cómo funciona el tema de las lucas en los sindicatos, JP? Sí, es muy importante, y la ley lo llama el patrimonio sindical, que son todos los bienes que posee el sindicato y que se constituye fundamentalmente por la cuota ordinaria que aporta cada socio del sindicato, también la cuota extraordinaria, las multas. La ley y el Código del Trabajo habla del producto, o sea, las ventas que pueda realizar el sindicato, también un aporte importante, y así se han constituido no sé, sede muy grande de algunos sindicatos por donaciones. Eso es básicamente el patrimonio sindical, y del patrimonio sindical responden solidariamente todos los miembros de la directiva. La responsabilidad solidaria es bien relevante, porque es todo en su conjunto, y frente a una situación irregular se puede ir contra cualquiera de los respectivos directores. Y de esta cuota se le descuenta a cada socio, tiene la obligación de descontarla el empleador mediante la planilla de liquidaciones de sueldo, de remuneraciones. El empleador está obligado a realizar este descuento a la organización sindical.
el valor de la cuota se determina en los estatutos, ¿ya? Y también la directiva sindical está en la obligación de abrir una cuenta corriente en un banco para ir depositando en él todos los dineros que reciba la organización sindical, salvo que sean menos de 50 trabajadores. Si son menos de 50 trabajadores y no tienen esta obligación de abrir esta cuenta corriente. Todos los otros sindicatos sí que tienen que tener una cuenta corriente, y de esta cuenta giran conjuntamente el presidente y el tesorero. Perfecto. Entonces, pero aquí es donde uno se pregunta, ¿y para qué quiere plata el sindicato si los trabajadores están en la empresa, digamos? ¿Cómo realizo? Y esto, mira, esta otra pregunta que salía también del mundo del fuero. ¿Cómo realizo mi actividad sindical si tengo que estar trabajando? Sí, eso es muy importante y también forma un poco lo que son los beneficios de los directores sindicales. Un elemento un poco antes de analizar el tema de para qué se necesitan estos ingresos, también tienen una ventaja los directores sindicales de que respecto a ello, el empleador no puede hacer uso de las facultades del artículo 12 del Código del Trabajo, lo que se conoce como el ius variandi, que es la facultad que tiene el empleador para modificar unilateralmente ciertas condiciones del trabajo, el lugar donde se desempeña mientras sea en la ciudad. Frente a un director sindical no se puede hacer uso de esta facultad. Y ahora respecto de, principalmente otra de las ventajas que tienen los directores sindicales y para qué también requieren dinero, es para hacer uso de las horas de trabajo sindical que se llama. Y en el fondo que cada director sindical debe contar al menos con 6 horas semanales para realizar trabajo sindical. Y si son más de 250 trabajadores, son 8 horas sindicales a la semana. Estas horas se consideran como efectivamente trabajadas, sin embargo, el costo de pagar las remuneraciones y las cotizaciones de esas horas de trabajo sindical son de la organización sindical. Entonces, precisamente para eso se requiere, entre otras funciones, otras actividades que pueda realizar el sindicato, pero para pagar estas horas de trabajo sindical se necesita tener el patrimonio del sindicato. Y también hay unas horas de trabajo sindical adicional, incluso, pero esto es por medio de la decisión de una asamblea. Un director sindical puede excusarse completamente de desempeñar sus funciones, siempre y cuando sea por un tiempo superior a 6 meses y por todo el tiempo que esté ejerciendo estas funciones. O también, si es que no es el caso, también pueden hacer uso de al menos 3 semanas en el año. Y todas estas horas las tiene que pagar la organización sindical, salvo que esto también puede ser una materia de negociación colectiva, que se negocie con el empleador que está el pago de la remuneración. En estas horas, en estos tiempos que los directores sindicales abocan al trabajo sindical, las pague directamente el empleador, pague las remuneraciones y las cotizaciones. Pero eso tendría que regularse en un contrato colectivo. De no ser así, la organización sindical está encargada de esto, de pagar estas remuneraciones. Perfecto. Oye, Juan Pablo, aquí insisto, nuestro propósito con este programa es poder dar este ABC de los sindicatos, así que ahí nuestros compañeros más avesados en el mundo sindical tendrán que excusar estas preguntas que de alguna manera hemos ido pensando y que recogemos también de la conversa con los vecinos, con la gente de los barrios, del mismo trabajo a veces, y a pesar de todos los años que nos distancian de la dictadura, siguen quedando muchísimos mitos y mucho desconocimiento aún respecto de cómo funcionan y el para qué son los sindicatos. Y en ese contexto es importante hacer una pregunta respecto de las federaciones, las centrales sindicales, etcétera. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y esto lo pregunto por dos motivos, a lo mejor más de coyuntura. Hace unos programas atrás estuvimos revisando nosotros los avances o digamos los pronunciamientos del borrador de la nueva Constitución referido a materia laboral, y una de las cuestiones que nosotros evaluábamos como positivas eran las mejoras o los avances en modificaciones respecto de la negociación colectiva,
y la forma en que se configura o se configuraría en el futuro de aprobarse la propuesta de constitución en torno a las formas de negociación. Y ahí surgen formas de organización asociadas que ya existen, pero que de repente para uno es de desconocimiento el cómo se constituyen. Por ejemplo, la CUT, por ejemplo, la NEF, no sé, que son como las más mencionadas en lo cotidiano y que a lo mejor la gente puede manejar, al menos de nombre, de manera más masiva. ¿Qué son las centrales? ¿Qué son las federaciones? ¿Qué es una confederación? Sí, esto también está regulado en la ley, en el Código del Trabajo, y ahí se señala que federación es la unión de 3 o más sindicatos. Esa es una federación. La confederación es la unión de 3 o más federaciones o 20 o más sindicatos. Y el objetivo es representar a un nivel más macro los intereses de sus asociados, de los trabajadores, y a la asamblea de estas federaciones y confederaciones concurren los dirigentes sindicales, que también se llama a una asamblea para ver la pertinencia, si están de acuerdo el sindicato de integrar una federación o confederación. Y la central de trabajadores es una organización de trabajadores a nivel nacional que tiene por objetivo representar a una gran masa de trabajadores del país, ya sea del mundo privado, de sindicatos, del mundo público de asociaciones de funcionarios, representar los intereses de todos estos trabajadores, con el requisito de constitución que al menos representen al 5% de estos trabajadores. Es el 5% del total de trabajadores, por cierto, legalmente reconocidos, pues eso se ve claro. en registro de la Inspección del Trabajo, ¿cierto? Claro. Oye, aquí me surge también una pregunta práctica. ¿Cuál es la diferencia a la hora de gestionar los documentos de constitución del sindicato o lo que fuera entre la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo? No, todo esto lo ve la Inspección del Trabajo. Ya. Es que hay que ver, hay ciertas materias que tiene competencia, por ejemplo, la dirección regional o la dirección nacional, pero para constituir un sindicato se tiene que ir a la Inspección del Trabajo. Por ejemplo, lo que es la materia de los servicios mínimos y los equipos de emergencia en relación con la huelga, si es que hay discrepancia con el empleador, esto lo ve la Dirección del Trabajo. Igual que todos los años, se establece como un parámetro de directrices para calificar los servicios mínimos, y eso lo ve la Dirección Nacional del Trabajo. Es según como el trámite, lo que se tenga que realizar es como la instancia de la Dirección del Trabajo. Pero a efecto de constitución del trabajo, de un sindicato va a ser la Inspección del Trabajo. Claro. Primero veamos el cuándo y después vemos las materias, ¿ya? Un sindicato nuevo, un sindicato que se constituye, en cualquier momento puede negociar colectivamente con el empleador. Salvo, y aquí están... Te voy a interrumpir con una sola cosa, porque parece que hubo un problema de audio en la pregunta. Yo lo que preguntaba es, ya estamos constituidos como sindicato, entonces hicimos toda la vuelta, tenemos nuestros directores,
cuándo y cómo se presenta la primera negociación colectiva. Eso era, porque salió justo un problema en el audio. Entonces, para que se entienda lo que está respondiendo. Muy bien. Sí, ¿cuándo se puede negociar? Si se constituye un sindicato, puede presentar un proyecto de negociación colectiva inmediatamente al empleador. Salvo, y aquí están las excepciones que establece la ley, pero dice en relación más que nada con la fecha la antigüedad que tenga la empresa y el tamaño de la misma. ¿Ya? O sea, no hay un tiempo de que se constituya el sindicato, tiene que esperar solo por el hecho de constituirse el sindicato para negociar colectivamente, sino que hay un tiempo en relación de los requisitos de la empresa. O sea, la micro y pequeña empresa no se puede negociar colectivamente con ella antes de 18 meses desde que está recién constituida. La mediana empresa es después de 12 meses, de un año. Y la gran empresa después de 6 meses de constituida. Para conocer también cuándo corresponde una empresa a cada uno de estos rangos, es importante lo que también regula el Código del Trabajo, esta definición. La microempresa se considera de 1 a 9 trabajadores. La pequeña empresa de 9 a 49 trabajadores. La mediana empresa de 50 a 199 trabajadores. Y la gran empresa sobre 200 trabajadores. Esos son los únicos límites para el cuándo debe poder negociar colectivamente. ¿Y qué podemos negociar? ¿Se puede negociar de todo? Digamos, condiciones laborales, condiciones salariales, obvio, condiciones de infraestructura. Lo que se puede negociar, eso también está regulado en la ley, y básicamente y principalmente son temas remuneracionales. Esa es un poco la gran crítica también que se hace a la negociación colectiva en Chile, que se aboca fundamentalmente a lo que es remuneraciones. Y dicho las remuneraciones, agrega algunas cosas como son condiciones de trabajo, elementos para propender a la igualdad, a la equidad de género. Pero fuera de eso no se pueden negociar otras materias. Incluso después, a continuación, el Código del Trabajo señala claramente la prohibición para negociar todo lo que son las facultades de dirección y de administración del empleador. Eso queda explícitamente prohibido entrar en materia de negociación colectiva, y también se señalan todas las materias que sean ajenas a ella, la negociación colectiva. O sea, que solo lo limita a lo que ya se indicó, que son las remuneraciones, condiciones familiares de trabajo, y también elementos de igualdad y de equidad de género. Fuera de eso, prácticamente está como todo prohibido en la negociación colectiva. Y por eso también es tan relevante lo que conversamos en otros programas en relación a las modificaciones del borrador del texto de la nueva Constitución, porque acá hay una prohibición expresa para lo que es las facultades de dirección y de administración del empleador, que esto se estaba eliminando y se estaba permitiendo la participación de trabajadores en la dirección de la empresa. Y es lo que quedó en el borrador de la nueva Constitución. Claro. Oye, Juan Pablo, y al final, bueno, los sindicatos por derecho propio tienen la facultad de negociar colectivamente, ¿cierto? Ahora, ¿eso es facultad exclusiva de los sindicatos? ¿Solo los sindicatos pueden negociar colectivamente? Está la titularidad sindical, que se da que es la preeminencia para el sindicato. Y cada vez se ha limitado más la participación de los grupos negociadores, pero por ahí hay algunos elementos, pero sí está en teoría la titularidad sindical. Y se da como ya lo señalé, la preeminencia para el sindicato. Y eso también era un tema importante en la reforma del 2016, que se quería eliminar completamente, pero ahí quedó como con algunos temas que no quedaron muy resueltos. Oye, JP, y cuando nosotros negociamos colectivamente como sindicato, ¿los beneficios de esa negociación pueden ser extensibles a trabajadores no sindicalizados? Sí, en
En el fondo, los beneficios son para los trabajadores que pertenezcan al sindicato que negocia colectivamente con el empleador. Está la posibilidad de realizar el convenio de la extensión de beneficios, pero tiene que ser un acuerdo entre el empleador y el sindicato que negoció colectivamente. Se puede hacer una extensión total o parcial de las cláusulas del contrato colectivo. Y el trabajador al que tenga estos beneficios tiene que pagar todo parte de la cuota sindical. Eso tiene que ser mediante un acuerdo, pero acá también se establece una excepción, que el empleador puede extender sin acuerdo con el sindicato todos aquellos beneficios que digan relación con los reajustes, con reajuste y variación del IPC, siempre que ese reajuste haya estado indicado por el empleador en las respuestas que da al proyecto de negociación colectiva que presenta la comisión negociadora sindical. Pero por regla general, todo ese acuerdo de extensión tiene que ser negociado entre el empleador y el sindicato. Vale, yo hago esta pregunta porque de pronto es tentador y yo creo que hace rato que en este país se disputa a los trabajadores respecto de su capacidad de sindicalizarse o su interés por sindicalizarse. Entonces, por ahí, o al menos los que creemos en las formas de organización más tradicionales de trabajadores y trabajadoras, entendemos la importancia que tienen los sindicatos como plataforma básica de organización, de lucha contra la patronal, en términos muy acotados, como lo planteé tú, desde todo lo que fija la ley. Habíamos revisado también quizás en nuestros programas iniciales algunas cuestiones de cómo el Código del Trabajo en el gobierno de Ibáñez del Campo lo que hace justamente es despolitizar el movimiento obrero antes, ¿cierto?, constituido o protagonizado por las mancomunales y la sociedad de socorro mutuo, y configura esta forma de organización que conocemos como sindicato y la va limitando paulatinamente en el tiempo hasta lo que conocemos hoy día, con todas las particularidades que tú has mencionado, pero sigue quedando allí esta suerte de espacio o de nebulosa de aquellos trabajadores que no fortalecen la organización, puesto que no se afilian al sindicato, sin embargo reciben los beneficios sindicales. Es una reflexión importante que hay que plantearse porque, a juicio de algunos, ha sido una práctica de empleadores o incluso del Estado en algunos momentos para de alguna manera debilitar la acción sindical como forma de organización única y legítima. Entonces, manteniendo muy a raya, muy acotado el porcentaje de sindicalización de trabajadores, por tanto, manteniendo muy acotada la capacidad de configurar un contrapeso real al poder de la patronal, por plantearlo así, en términos ya de federaciones, confederaciones y demás. Bueno, ¿y para qué vamos a hablar o para qué nos vamos a meter ahí en el análisis del tipo de dirigencia y los vicios políticos de las organizaciones suprasindicales, por cierto, las federaciones, las centrales, y que se han ido manifestando a lo largo del tiempo en términos de su capacidad convocatoria? ¿Para qué vamos a hablar de cómo son las marchas que convoca la CUT en términos de número, por ejemplo, de asistentes? Y cuáles son también las relaciones de la CUT con el poder de turno en los gobiernos de los últimos 30 años. Pero al margen de aquello, es importante, o para mí era importante esta pregunta y lo que tú planteabas respecto de que el empleador sí tiene la facultad de extender los beneficios sindicales a los no sindicalizados sin autorización o sin negociación o sin acuerdo del sindicato. Porque me queda esta reflexión respecto del cuando esos trabajadores entonces asumen un rol más de clase y se hacen parte de una organización de trabajadores. Y me viene una segunda pregunta, que es mucho más técnica que es lo tuyo, en este programa al menos, y es, ¿qué son las prácticas antisindicales? ¿Cuándo un sindicato, por ejemplo, así, con ejemplos a lo mejor más pragmáticos, podría acusar una práctica sindical y si esto está regulado o no por la ley? Sí.
volviendo también un poco a la primera reflexión, sí, pero hay que quedarse con la idea que se fomenta la titularidad sindical y siempre los empleadores han buscado extender los beneficios, poder negociar con trabajadores que no constituyan un sindicato, porque claro, para desincentivar también la formación de los mismos y el poder de negociación que claramente tienen los sindicatos. La regla general es que la extensión de beneficios sea con acuerdos con el sindicato. Si no es y ahí el trabajador que no pertenece al sindicato está obligado a pagar la cuota sindical, un porcentaje de la misma. Si es que no hay acuerdo, el empleador solo puede extender lo que es el reajuste del IPC, básicamente. Y con la salvedad que este reajuste lo tiene que haber él ya propuesto al proyecto que presentó el sindicato al momento de comenzar a negociar colectivamente. También hay otro elemento que nos señale, que cuando se presenta al empleador por parte de un sindicato, el proyecto de negociación colectiva, al que van a estar sujetos todos los trabajadores que pertenezcan a ese sindicato, los trabajadores externos se pueden unir a ese proyecto, a ese sindicato en el plazo de 5 días desde que se presenta el proyecto. Entonces también es una oportunidad para los otros trabajadores ajenos al sindicato que sean parte del proceso representado por la comisión negociadora sindical como corresponde. Ahora, yendo a la pregunta de las prácticas antisindicales, y esto también está regulado en el Código del Trabajo, y en general son todas aquellas materias que atentan contra la libertad sindical, que pueden cometer tanto los empleadores como los dirigentes sindicales o trabajadores. Se hace la distinción de que una práctica sindical es toda aquella conducta en materia del ámbito colectivo que se realiza fuera de la negociación colectiva, mientras que una práctica desleal son similares, pero que se realizan en el marco de la negociación colectiva. Esto está regulado en la ley y señala algunas características, algunos elementos de las que constituirían estas prácticas antisindicales a modo ejemplar, porque igual podrían ser otras prácticas que no sean las enumeradas en el Código del Trabajo. Se indica que el empleador constituye una práctica antisindical cualquier acción o medida que tome que tienda por objeto obstaculizar la participación de los trabajadores en el ámbito sindical, cometer actos de injerencia sindical, discriminar a trabajadores por pertenecer a un sindicato, desmotivar la participación en el sindicato, no entregar la información a la organización sindical de la que el empleador está obligado, que se señala en el Código del Trabajo, no entregarla también puede constituirse una práctica antisindical. No pagar la cuota mensual de afiliación al sindicato también constituye una práctica antisindical. Y como señalaba, se enumeran estas prácticas, pero pueden ser constituidas por otras. Y también por parte de dirigentes sindicales o de trabajadores son muy similares. Pueden ser estas mismas prácticas que sean cometidas conjuntamente con el empleador. Otras prácticas de dirigentes sindicales que pueden categorizarse como de antisindicales cuando presionan al empleador para despedir a un trabajador o imponerle otra medida disciplinaria por el hecho de no pagar su cuota sindical, o cuando se le sanciona a un trabajador porque haya denunciado a un dirigente sindical que estaba adoptando una medida ilegal, o por una represalia por prestar un testimonio en juicio, o la información de la empresa que está obligada a entregarle al empleador, al sindicato, que la divulguen a terceros, etcétera. Esas son las prácticas antisindicales. Y también en el Código del Trabajo se establece que especialmente se constituyen estas prácticas antisindicales cuando se dificulta la afiliación o se presiona para la desafiliación de un sindicato, y cuando no se permite la libertad de opinión dentro del sindicato. Eso es como a grandes rasgos lo que son las prácticas antisindicales. Y la sanción, sobre todo para empresas, son multas bastante fuertes. Y ahí la disputa, ¿dónde se hace? Digamos, ¿dónde acuso la práctica antisindical? ¿Ante tribunal o ante la inspección? Ante tribunales.
ante tribunales. De hecho, también si es que la inspección, la dirección del trabajo constata una de estas prácticas antisindicales, también ellos tienen que hacer una acción de tutela. Las prácticas antisindicales se denuncian ante tribunales. Como señalaba, tienen una multa bastante alta y, por ejemplo, si una práctica se considera por parte del empleador una práctica antisindical que ha afectado a un trabajador o a un dirigente sindical y termina en su despido, este despido es nulo, no tiene ningún efecto. O si es que se realiza el despido en virtud de una práctica antisindical de un trabajador que no sea un dirigente sindical, que no tenga fuero, ahí también se le da la opción al trabajador de que este despido es nulo, que se pueda reintegrar y que reciba todas las remuneraciones en este tiempo intermedio, o ejercer también una indemnización de tutelas de remuneraciones adicionales que pueden ir entre 6 y 11 remuneraciones. Ya, perfecto. Oye, y como última cuestión, porque, bueno, nosotros habíamos definido para un siguiente capítulo el extendernos a lo mejor más respecto del procedimiento de negociación y la huelga, que son herramientas fundamentales de estas organizaciones y de los trabajadores en su conjunto. Entonces, pero ¿qué ocurre con el contrato colectivo si un trabajador se desafilia? Me quedó eso a propósito de lo que tú planteabas, ¿cierto? Que el trabajador igual tiene que cumplir ciertos requisitos para ser beneficiario de una negociación colectiva, como por ejemplo tener la cuota sindical al día. Pero, Sí. pero ¿qué pasa si yo recibo un beneficio a propósito de la negociación colectiva del año pasado y me desafilio? Sí, es parte de la libertad sindical de que un trabajador en cualquier momento se pueda desafiliar de un sindicato. Pero si se desafilia de un sindicato y está vigente un contrato colectivo, se puede desafiliar, pero él igual va a quedar sujeto a los efectos de ese contrato colectivo vigente y va a tener que seguir pagando la cuota sindical mientras esté vigente ese contrato colectivo. Y termina los efectos de ese contrato colectivo y él se afilia a otro sindicato que también ya había negociado colectivamente, ahí cuando vence el otro, el antiguo, comienza a regir los efectos del contrato colectivo del nuevo sindicato al que se afilió el trabajador. Ya, pero a ver. Ya, pero entonces si yo entro a un sindicato que ya, por ejemplo, el año pasado negoció colectivamente el sindicato y se determinaron desde esa negociación X cantidad de beneficios. Esto fue el año pasado. Yo, estando ya siendo trabajador, no me había afiliado, sino que me afilié este año. ¿Entro a tener beneficios de la negociación pasada o para recibir beneficios debo esperar, siendo miembro del sindicato, una próxima negociación? No entra inmediatamente a gozar de todos los beneficios del contrato colectivo del sindicato al que ingresó. Ya. Pero, por ejemplo, no sé, pues puede ser el bono término de conflicto, a ese no tendría derecho porque eso ingresan solo los que están en la nómina original cuando presenta el proyecto el sindicato. Pero todos los otros derechos, beneficios que se pagan mensualmente con remuneraciones, desde que entra el trabajador, si no está sujeto a un contrato anterior, empieza a gozar al tiro de todas esas cláusulas que le benefician. Ya, fantástico. Bueno, la verdad es que me parece que al menos de lo que habíamos conversado previamente, JP, como a lo mejor preguntas y directrices que podrían estructurar este primer saber respecto de los sindicatos, lo hemos conversado. El tiempo también nos indica que estamos en nuestros timing acordados con la guillotina, ¿cierto? En esta parrilla programática de día miércoles, regularmente de 18:30 a 17:30 con la legal, regularmente después de nosotros entre Mina y posteriormente sigue la parrilla. Este programa ya lo dijimos, está grabado, así que esperamos que después, al menos el día de la emisión, estén estos programas, estén las compañeras del Entremina y la gente siga viendo y apoyando Radio Guillotina en sus plataformas de YouTube, Facebook, Spotify y demás. Así que bueno,
para el próximo capítulo, lo habíamos adelantado también, la idea es poder hacerlo en vivo, como lo hemos hecho antes, con la interacción en el chat, que dinamiza bastante más el programa, y hablaríamos del procedimiento de negociación y la huelga. Esto último sobre todo, quizás hacer también ahí algunas pequeñas precisiones históricas, estamos trabajando en eso, para también tener un contrapunto de lo que significa el movimiento obrero, la organización de los trabajadores, desde sus orígenes en Chile y Latinoamérica hasta hoy día, además de lo legal, por supuesto. Así que eso, dejarlo invitado a todas y a todos al canal de La Guillotina, de Radio Guillotina, los días miércoles en particular con la legal, nosotros, y bueno, y estar al tanto de toda la parrilla que ofrece Radio Guillotina en estas plataformas que ya mencionamos. Agradecerte como siempre, JP, el compartir con nosotros tu expertise legal, y la disposición para poner al servicio de los trabajadores y las trabajadoras estas herramientas que a veces pocas, pero son las que hay, y es importante conocerlas para explotarlas de la mejor manera posible, como trabajadores y trabajadoras ante la patronal o ante el Estado, según correspondan las circunstancias. Así que eso, te doy la palabra, Juan Pablo, para la despedida. Yo me despido desde ahora. Gracias, Alexis. Bueno, también como lo comentaba, vamos a estar atentos para cuando salga la transmisión del programa a los comentarios que puedan realizar. Bueno, gracias, Alexis. Entonces, como también lo señalábamos anteriormente, vamos a estar atentos para cuando se transmita este programa a los comentarios que puedan realizar todos ustedes, para idealmente abordarlo en otro programa que esperemos que pueda ser en vivo, y eso lo vamos a complementar también con la segunda parte de estas materias del derecho colectivo del trabajo, como es la negociación colectiva y la huelga. Así que gracias a todos y nos estamos viendo, espero que pronto. Un abrazo. Gracias, JP, gracias a todos, gracias, JP.